muchas cosas sucediendo. Él está predicando en el templo en las mañanas y en las tardes está en el monte de los olivos con sus discípulos. Pero el capítulo 21 de Lucas, que es donde me voy a centrar ahorita en algunas porciones, básicamente Jesús anuncia y le dice a sus discípulos: voy a regresar. Y esta es una declaración muy importante para nosotros. Cristo va a regresar, iglesia. Amén. ¿Lo crees? Sí, Él va a regresar, Él viene por su iglesia. Y esta es una declaración que debe de generar en nosotros esperanza, en corazones humanos debe generar esperanza. Pero obviamente cuando Jesús empieza a hablar de todo esto en el sermón o en el discurso del Monte de los Olivos, pues obviamente las preguntas que surgen de parte de sus discípulos, como seres humanos siempre queremos saber el cómo y el cuándo, ¿verdad? De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1 también le dicen: ¿cuándo vas a restaurar Israel? ¿Cómo va a ser tu venida? Y Jesús en las últimas palabras les dice: no les está a ustedes revelado el tiempo, ni las sazones, o el cronos y el kairos, déjenselo al Señor. Pero les empieza a hablar más bien de cosas que tienen que ver de lo que ellos tienen que centrar su corazón, porque sí queremos saber el cómo y el cuándo, pero Jesús da su respuesta, y su respuesta es algo que tenemos que ponerle atención. Los discípulos hacen tres preguntas: ¿cuándo será destruido el templo? Porque él había hecho una profecía: no va a quedar piedra sobre piedra. Pero otra pregunta que le hacen: ¿cuáles serán las señales de su venida? Esa es otra pregunta. Y otra tercera pregunta es: ¿cuáles serán las señales del fin del mundo? O sea, preguntas que tienen los seres humanos. Y aunque Jesús da una respuesta, Jesús se centra más en lo que debe de pasar en el corazón, en las señales del corazón. ¿Por qué? Porque si bien Jesús habla en Mateo 24, en Mateo 25, en Marcos 13 y en Lucas 21, habla de muchas señales y muchas cosas en el fin de los tiempos, en los cuales obviamente estamos viviendo. Hay un énfasis en lo que debe de suceder en nuestro corazón, en el interior, en lo que pasa aquí adentro. Y eso es lo que más cuidado le debemos de poner. Porque si nos centramos demasiado, que si el terremoto y que si esto y que la pandemia y que si aquí y allá, nos podemos asfixiar del afán de pensar en señales. Y luego hay gente que se centra demasiado en que las señales del fin y que Israel y que esto y que aquello. Y hay cosas que tenemos que entender, estudiar, saber, pero sin perder lo que en el corazón debe de suceder, que podríamos decir es el énfasis de lo que Jesús habla en los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, de lo que debe de suceder en nuestro corazón. Y lo primero que yo quiero señalar aquí es, como punto número 1, Jesús dice en Lucas 21:8 que esta va a ser una era de engaño, Pero antes de entrar al tema, vamos a orar y vamos a permitir que nuestros corazones estén abiertos para lo que el Señor nos quiere hablar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu presencia, por cada niño, por cada canto, por cada momento y expresión que hemos tenido la oportunidad de adorarte, de bendecirte. Gracias. Oramos, Señor, que tu palabra venga, que tú nos hables, que tú nos desafíes, que tú traigas una palabra viva en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces Jesús dice que lo primero que va a pasar, y algo que tenemos que poner atención, es que estamos viviendo en una era de engaño. Fíjate cómo lo dice Lucas 21:8: tengan cuidado, no se dejen engañar. Ahí está. Tengan cuidado, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque esta época en la que estamos viviendo, por todas las señales que vemos, es una era donde el engaño va a ser algo que va a aflorar fuertemente en el corazón de la gente. Y otra cosa, esto que vamos a leer aquí no lo habla Jesús para todo el mundo. Jesús lo está hablando para su iglesia, para sus discípulos, para los suyos. Que habrá gente dentro de nosotros
que se dejarán engañar. De hecho, Pablo lo dice cuando él se va de Éfeso y llega a las costas ahí del mar antes de zarpar y les dice: miren, van a surgir muchos lobos y aún de entre ustedes se van a levantar aquellos que van a arrastrar para sí. O sea, en una forma de rebeldías, de divisiones enfocadas en el hombre. Y nos habla de un engaño. En Primera de Timoteo, en el capítulo 4 dice: cuidado, porque van a haber engañadores que se van a levantar escuchando cosas. El apóstol Juan también nos dice: tengan cuidado con los falsos maestros, con los falsos profetas, porque es lo que aflora en esta época. Es una época de engaño. Entonces Jesús empieza diciendo: tengan cuidado, no se dejen engañar, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy, y el tiempo está cerca, no lo sigan ustedes. Ahora, la historia de Israel nos enseña, nos muestra que podemos ser fácilmente seducidos. Eso es algo que pasa en nuestros corazones. Segunda de Pedro 3:17 dice: cuídense de no ser arrastrados por el error. Esa es una de las recomendaciones del apóstol Pedro. Sí podemos ser arrastrados por el error. Y el problema del error es que muchas veces hasta que estás dentro del error y reviras por algún quebranto, por alguna situación, te das cuenta de que estabas en el error, de que estabas siendo engañado, de que vivías en la mentira. Y obviamente aquí no está hablando, cuando Jesús dice tengan cuidado de no ser engañados, no se dejen engañar, no está hablando de errores sencillos como distinguir lo que es una secta o falsas enseñanzas, o aún distinguir cosas que son inmadurez espiritual o carnalidad, que van de la mano, pero a veces pueden ser engaños que están ahí. Porque claro, hoy en día hay muchas cosas que de repente gente que asista a las iglesias las tiene como normales. O sea, hay gente que si bien trae un pescadito en su carro y dice INRI, al mismo tiempo traen un crucifijo en la parte de adelante y en su casa leen en la mañana la Biblia y en la tarde están posteando lo que dijo un coach de vida humanista en sus redes. Y hay gente que vive así, como en esa mezcla, en ese sincretismo de ideas, de pensamientos que muchas veces son engaños en los que vivimos. Aún ahorita en las redes sociales hay una intensidad de pastores diciendo: es que aquellos otros pastores están mal y nosotros estamos bien. Y el mismo término de la sana doctrina, si bien es un término correcto, al mismo tiempo decir yo tengo la sana doctrina es decir yo tengo la razón y yo no estoy equivocado en nada. Y de repente, aunque pudieran estar bien bíblicamente, se puede caer en el engaño de la soberbia y el orgullo, que es algo que Dios detesta en medio de nosotros. Y hay que tener cuidado, porque eso también puede ser un engaño en estos tiempos. Segunda de Corintios, hablando de este tema del engaño, el apóstol Pablo en el capítulo 11 versículo 3 y luego el 14, él hace un par de comentarios sumamente importantes e incisivos para la iglesia. Y dice, versículo 3 del capítulo 11 de 2 de Corintios, dice: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Y luego el 14 dice: y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. ¡Wow! O sea que el mismo mal, el mismo diablo tiene esta capacidad de disfrazarse. Se disfraza de algo que parece que es, y hay que tener mucho cuidado, porque recuerda, lo más peligroso en el engaño es una verdad al 99%. Una verdad al 99%, pero no totalmente verdad, es lo más peligroso que existe. Es como la punta de la espada, es lo que penetra más profundo. Es como el bisturí que está muy bien afilado a tal grado que te corta y no sientes. El dolor es retardado porque no es un machete oxidado horrible, ¿verdad? Sino que es algo tan puntiagudo que el dolor, yo no sé si te ha pasado que te cortas con un cuchillo que está así bien afilado y es un corte limpio. El corte lo sientes retardado, unos segundos después, por lo filoso que está. Y así es la mentira. Cuando se parece mucho a la verdad, no duele primero, pero después va a generar un dolor más adelante.
Y eso es lo que nos está advirtiendo aquí la palabra. Y el engaño de la época se genera, amados, por un desconocimiento primero de la palabra de Dios, pero también por una falta de relación con Dios y con su Espíritu Santo, que es quien nos revela la palabra y también nos pone atentos para saber si esto está bien o no está bien, si una palabra viene de Dios o no viene de Dios, o si una palabra profética, de ciencia, de sabiduría, eso no es de Dios, porque pudiera ser bíblica, usar elementos bíblicos, pero pudiera estar mal en intenciones, en cosas que arrastran hacia la persona lo que se está diciendo, etcétera. O sea, hay mucho que decir ahí, obviamente, pero así es, y hay que tener mucho cuidado, hay que tener conocimiento de la palabra y al mismo tiempo relación con Dios a través de su Espíritu, para que nos dé ese discernimiento interno espiritual de saber lo que está bien y lo que está mal. Hebreos dice que la madurez viene por el conocimiento del bien y el mal. Otra forma de traducirlo es que la madurez viene por el conocimiento de lo bueno y lo mejor, porque lo malo a lo mejor fácilmente lo distingues, pero no lo bueno y lo mejor, las decisiones que tú estás tomando. Una de las preguntas que yo me hago es: ¿qué fue lo que le pasó a 3 millones de soldados alemanes que pensaron que eran una raza superior cuando entraron en 1939 en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue? O sea, ¿de dónde sacaron esa idea? Bueno, sacaron esa idea de una propaganda de 15 años que les estuvieron predicando diciendo: ustedes son una raza aria, son una raza superior, ustedes pueden contra el mundo. Y eso les llevó a hacer tremendas barbaridades, porque por mucho tiempo se les estuvo predicando una mentira hasta que la adoptaron como una verdad, sin que fuera realmente una verdad. Entonces, lo primero que Jesús habla en estos pasajes de los últimos tiempos es que va a haber engaño, es una época de engaño. Segundo, en lo segundo que se centra, que tiene que ver con el interior nuestro, con el corazón, es un endurecimiento del corazón. Fíjate cómo lo dice Lucas 21:34, dice: tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida. Te lo voy a leer en otra versión. La NTV dice: tengan cuidado. De hecho, es el segundo que dice, la segunda vez que dice tengan cuidado. No dejen que su corazón se entorpezca. Ahí está, endurecido, entorpecido. Otra manera es aletargado, pero bueno, se entorpezca con parrandas y borracheras, ni por las preocupaciones de esta vida. Otra traducción dice, la TLA dice: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que la vida les ofrece. Son figuras de lo que nos está hablando la palabra, que también gran parte de la iglesia en estos tiempos, de los discípulos, se van a enfriar, se van a entumecer, se van a endurecer. Y esto es algo que vamos a vivir dentro de la iglesia también. Ahora, aquí el corazón se endurece, según este pasaje, por dos cosas. ¿Sí? Se la pasa pensando en cosas efímeras, que el pasaje lo traduce así, lo dice: parrandas y borracheras, o vicios y embriaguez. Y tú a lo mejor dirás: no, pues que yo no soy ni parrandero, ni borracho, ni a lo mejor tú dices eso. Pero el enfoque de lo que está hablando esto es que el corazón se la pasa pensando en cosas efímeras. Y obviamente también eso le causa o le genera una preocupación. Ahora, escúchame bien aquí, por favor. El corazón se endurece, y esto es lo que Jesús nos está diciendo, al estar pensando en exceso en cosas vanas. A ver, di conmigo: exceso. Esta palabra es importante porque es donde el corazón se va endureciendo. Pensar en exceso en cosas vanas. ¿Y por qué digo en exceso? Porque pensar en cosas vanas es cosa de todos los días. Tú te levantas pensando: hoy tengo que hacer este pago, hoy tengo que llevar el carro al mantenimiento, hace falta una impermeabilizada, y hay, mira, muchas cosas muy pasajeras y obviamente que son cosas de la vida que continuamente vamos a tener que estar pensando, y que comprar el cuaderno de los niños, y que ya viene la escuela, y que las colegiaturas, y lo que tú quieras. Y hay un pensamiento de todo eso que tiene que estar ahí. Pensar en cosas vanas es inevitable, pero lo que sí es evitable es pensar en cosas vanas en exceso. Y eso es lo que Jesús nos está hablando aquí.
que no tengamos en nuestro corazón un exceso de todo el tiempo estar anhelando y pensando en cosas vanas, porque eso va a endurecer nuestro corazón. A eso se refiere el vicio y la embriaguez, a eso se refiere las parrandas y las borracheras. Estar continuamente pensando en esas cosas a tal grado que nos podemos llegar a endurecer. Porque si de repente, y yo no sé si a ti te pasa, nada más estás pensando, ya quiero cambiar el carro y quiero cambiar la sala, y a dónde vamos a ir de vacaciones, y no tengo ropa y no tengo zapatos. ¿Sí has escuchado eso? No tengo ropa, y así lleno. No tengo zapatos y se apilan unos sobre otros. Muchas veces es un exceso y lo entiendo. No lo digo como algo que no pasa en mi propia casa. Y lo digo por mí, amada, o sea, obviamente no me voy a meter en problemas, ¿verdad? Todo el tiempo estamos pensando en cosas vanas, pero también la palabra a nosotros como hijos se nos da la oportunidad de estar anclados a lo eterno, a tal grado que lo eterno hace que las cosas vanas pierdan peso. Y si las cosas vanas pierden peso, tu corazón va bien. Pero si las cosas vanas se elevan mucho en tu vida, el peligro es que tu corazón se endurezca. Y de repente podemos entrar no nada más en ese tipo de cosas, sino en compararnos unos con otros, ¿verdad? Mi vecino ya cambió su carro y yo no he podido, y llega la Navidad y mira, a mis sobrinos les dieron más juguetes que yo a mis hijos, y las vacaciones, ¿verdad? Todo el mundo ahorita subiendo fotos allá de viaje y en Cancún y muy padre, y tú nada más tienes para llegar a Arteaga y comerte un elotito. No pasa nada, amados, no pasa nada, de verdad. Qué bueno si tienes esa oportunidad, y si no tienes la oportunidad, Dios con su presencia y con su espíritu te ha dado la capacidad de ser contento en cualquiera que sea tu situación. Y eso es algo que tenemos que entender. Si nosotros nos otorgamos en demasía a las cosas vanas, el corazón se va endureciendo. Y no nada más eso, sino que de repente hay cosas que pasan en la iglesia, de repente, y hay ofensas y desacuerdos, y eso puede hacer que tu corazón se endurezca. O ocupaciones como un exceso de trabajo, o por ejemplo los excesos también de decir, no, pues no pasa nada si no vamos a la iglesia, no pasa. Y el no pasa nada, hay que tener mucho cuidado, porque a la larga, pues un domingo no pasará nada, otro no, pero tú sabes que a la larga tu corazón, y lo decimos así, es que ando bien frío. No, estás endurecido. Y esa dureza genera o nos hace propensos o propicios al engaño. Y esto es como un efecto dominó que Jesús está compartiendo en cosas que hay que cuidar internamente. Cuidado con el engaño, pero lo que sigue el engaño es un corazón endurecido. Y te abres a ideas, a filosofías, a ondas. Es que leí por allá de un filósofo y de allá de otro autor, y es que mi coach de vida, y es que el psicólogo me dijo, y de repente hay una serie de factores a nuestro alrededor que le ponemos más atención que a la misma palabra. Y eso es lo que tenemos que cuidar para que el corazón no se endurezca. Ahora, ya tampoco estoy diciendo que todo lo que está alrededor sea todo malo. No lo estoy satanizando, ni estoy polarizando en un ambiente donde si tú estás en un proceso psicológico, psiquiátrico, o tienes a alguien que anima tu vida echándote porras todos los días, yo no estoy satanizando, pero sí tienes que cuidar tu corazón de no abrirte a engaños. Amén, ¿me van siguiendo? Porque el endurecimiento te hace vulnerable al engaño. Y hay muchas cosas. Fíjate, 1 Pedro 5, 7 y 8 dice: depositen en él toda ansiedad, o sea, sus preocupaciones, porque otra cosa que dice que endurece el corazón son las preocupaciones de la vida. Y si tú eres de los que se pasan preocupado la vida, que te levantas y te preocupas desde la mosquita que vuela en tu casa hasta lo peor que te puede suceder, y somos de repente muy dados a ser gente muy preocupona, dice que la mucha preocupación puede endurecer también el corazón. Pero fíjate lo que dice la palabra al respecto: depositen en él toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Amado, él cuida de ustedes.
Él va a cuidar de tu hoy, Él cuida de tu mañana, Él cuida de tus hijos, Él cuida de tus finanzas, de tu salud, de tus negocios, de tu matrimonio, de todo lo que está a tu alrededor. Él cuida de ti y tú te tienes que confiar en su palabra, amado. Si no lo entendemos, entonces vamos a vivir con un dolor. Y mira, posiblemente algunos de ustedes aquí están pasando un proceso problemático en este momento y pareciera como que si la preocupación llega como así, como un tsunami que quiere abordar tu vida, tu mente, tu corazón, y no te da paz y no te permite descansar. Pero debemos de confiar en sus palabras. Él cuida de nosotros y Él se va a encargar. Y la cosa es que la preocupación te hace actuar de una manera donde tú quieres controlarlo todo para que no termine esto en una cosa así. Muchas veces en la preocupación lo que hay que hacer es decir: Señor, es tuyo el problema, es tuya la situación, y seguir adelante y con una buena actitud, obviamente, pero soltarle al Señor aquello que tú no puedes controlar. Y el Señor hace algo. Y bueno, aquí dice: depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alertas. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso es 1 de Pedro 5, versículos 7 y 8. Yo te decía, la preocupación es una insistencia en confiar en nuestras fuerzas. La palabra preocupación significa que te dejas asfixiar por los afanes. Si tú sabes que el asfixio, la falta de oxígeno, lo primero que hacen es que embotan tu mente, te embotan. No puedes pensar claramente porque la falta de oxígeno es lo que genera en ti. Y Jesús lo dice aquí en Mateo 24, en esta porción que es paralela a lo que estamos leyendo. Dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Es lo que Lucas nos está escribiendo con todas estas palabras que nos da, pero lo habla con otro lenguaje. Dice: muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos, ahí está, se va a endurecer, se va a enfriar. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Yo quiero decirte algo: Dios sí puede enternecer tu corazón endurecido. Dios es un Dios de milagro. Miren, padres, no dejen de orar por hijos endurecidos. Hijos, no dejen de orar por padres endurecidos. Hombre, no dejes de orar por tu mujer si se ha enfriado o se ha endurecido, como tú lo quieras llamar. Igualmente, mujeres, no dejen de orar por sus maridos si su corazón está apático, si es alguien renuente, si está endurecido. No dejes de orar por ello, pero al mismo tiempo que oras, déjale ese problema al Señor, porque tú no lo vas a cambiar. No es el esfuerzo de tu oración lo que cambia las cosas, es el poder de Dios. Pero hay algo entre la manifestación del dolor y el quebranto del corazón y el milagro que Dios va a hacer. Por eso tenemos que seguir orando por las personas que se han endurecido a nuestro alrededor. Y no es la voluntad de Dios que andes y vivas con un corazón endurecido, porque hay un punto de no retorno según Hebreos, y eso también hay que cuidarlo. Y es entonces lo segundo que Jesús nos habla, que estamos viviendo en medio de la iglesia y en medio de los cristianos a nivel mundial, una época, un tiempo de corazones endurecidos. Y por último, también estamos en una época, de acuerdo a las palabras de Jesús, tanto en Mateo, en Marcos y Lucas, pero yo estoy tomando la referencia de Lucas, de un tiempo de aletargamiento espiritual. ¿Qué es aletargamiento espiritual? Pues es esta, yo no sé si algunas veces tú estás sentado mucho tiempo en una posición. Yo me acuerdo una vez hice un viaje en Cuba y nos dijeron ahí los pastores: vamos a ir a la playa. Ya era el último día y querían llevar los chavos a la playa. Y en un camión de redilas que rentaron por ahí, así chico, éramos como 100 personas entre la iglesia y el grupo que yo llevaba, y nos dijeron: todos tenemos que caber ahí. Entonces yo, como iba con el equipo, pues me chequé que todo el mundo se subiera. Y cuando yo me subí, literalmente ya no había espacio, ¿verdad? Ya no había espacio. Entonces me subo un pie y luego mi otro pie quedó así,
2 horas. 2 horas, así me fui hasta la playa, ahí agarrado el camión de Redilas, íbamos todos para atrás. Nunca me había quedado dormido parado. Ese día me quedé dormido parado, recargado ahí con los demás. Cuando nos quisimos bajar, no me di cuenta, estaban mis piernas completamente dormidas, que cuando oí el paso hacia abajo, suelo, mano, hasta el piso me fui porque estaba completamente dormido en mis piernas y no me di cuenta. O sea, y llegó el punto donde ni siquiera podía voltear el pie así para descansar y se me durmieron y me caí. Y sabes que eso es el aletargamiento espiritual. De repente no nos damos cuenta que estamos como entumecidos espiritualmente. Y es lo que Jesús dice en este pasaje, Lucas 21:36, dice: manténganse despiertos y oren. Despiertos y oren, para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque es normal, ahora es como normal en la iglesia. Y hablo a nivel general, obviamente. Cristianos carnales, pecaminosos, no les importa vivir con cierto pecado en sus vidas, con cierta indiferencia, en fornicación o en adulterio, o atados a vicios, lentos, pasivos, no oran, no leen. Vienen a la iglesia para darle cheque al domingo, pero no saben que tienen herencia, que son hijos, que tienen armamento, armadura, que son parte de una familia. Y al no vivir y no entender eso, nos vamos entumeciendo, aletargando espiritualmente. Y el problema es que el fruto de esa carnalidad va a generar un corazón, obviamente, como ya lo decimos, duro, pero también rebelde. Nadie les puede decir nada, ni sus padres le pueden decir nada, ni figuras de autoridad le pueden decir nada, porque eso es lo que hace el corazón endurecido y luego después aletargado. Genera todas estas situaciones que no hay nadie que les pueda hacer un llamado de atención aún para su cuidado. Y de repente vemos a gente que se hace crítica, chismosa, religiosa, y obviamente el fruto del Espíritu es algo muy distante a sus vidas y hay que tener cuidado. Mateo 25, que es un pasaje paralelo a lo que estamos platicando, Jesús nos pone la parábola de las 10 vírgenes. Lucas no lo hace porque el enfoque de Lucas es hacia los gentiles. Por eso él se encarga de las verdades primordiales y principales sin entrar en eventos judíos. Pero esto es una boda. Jesús está hablando de una boda judía donde hay una novia y hay 10 damas de honor. Y cada una de ellas tiene una lámpara y cada una de ellas tiene aceite. Pero de repente, en lo que el novio se tarda para llegar y al tener encendidas sus lámparas, 5 de ellas gastan su aceite. Y al gastarse su aceite, entonces ya no están listas para recibir al novio, para ser parte de la comitiva que lo va a recibir. Y entonces ven al novio que va llegando y dicen: no tenemos aceite. Y le dicen a sus compañeras: denos ustedes aceite. Y ellas dicen: no, es que no te podemos dar. El aceite no se da, el aceite solamente se compra. Y entonces ellas van y compran el aceite, pero llega el novio y se les cierra la puerta y no pueden entrar. Y eso está hablado para la iglesia. Ahora, ¿de qué habla el aceite? El aceite, amados, en la Biblia es la unción. La unción no viene por la imposición de manos. El Espíritu Santo sí. La unción se adquiere cuando estamos en la presencia de Jesús. La palabra unción significa untar. Ungir significa untar. Y la única manera que tú vas a ser ungido o untado de la presencia de Cristo, ¿cómo es? Estando con Cristo. Solamente vamos a despedir el aroma de Cristo si hemos estado con Cristo. Si no hemos estado con Cristo, no vamos a tener unción. Y nuestras vidas podrán tener otras cosas, dones, podrán tener ministerio, podremos hablar muy elocuentemente, pero la unción es algo que solamente proviene de estar con Jesús. Y no es curioso que la Biblia diga que la unción rompe todo yugo, porque muchas veces lo que falta para que el corazón se ablande, para que el corazón se enternezca, para que el corazón vuelva a latir en pasión, en fuego, en deseo por Dios, lo que falta es una relación viva con Jesús. Pero cuesta eso, amado. ¿Sabes por qué cuesta? Porque Jesús dice: mira, cuando vayas a orar,
Sermón del Monte, y esto lo decimos a cada rato aquí: cuando vayas a orar, entra a tu cuarto en el secreto, cierra la puerta. Mira, para empezar, cerrar la puerta significa que tú tienes que aprender a cerrar tu corazón un momento de tu vida diaria a todos los ruidos que están a tu alrededor, en los ruidos de los afanes, los ruidos de las preocupaciones, los ruidos de esto y aquello. Pero aprender a cerrar la puerta es una práctica que no es fácil en este mundo tan revuelto, tan ruidoso, tan escandaloso como en el que vivimos. Y Jesús dice: cierra la puerta. Esto es ya todo un mensaje. Y luego ora a tu Padre que te ve en el secreto. Es aprender a estar a solas con Dios. Y de ahí viene la unción. De ahí se ablanda el corazón. De ahí se rompe el cascarón del entumecimiento, del aletargamiento, del acartonamiento que muchas veces permitimos que nuestra vida entre. En ese momento, cuando nos exponemos al Espíritu Santo y viene con su aceite, ahora sí que como el afloja todo, que rompe todas las estructuras y los rollos, y perdonamos y brincamos ofensas en su presencia, y nos permitimos ser alimentados por Él, y nos conectamos con lo eterno. Y ahí suceden las cosas, y ahí suceden primero los milagros, en el proceso de cerrar la puerta y buscarlo a Él. Y luego dice: cuando tú haces eso, tu Padre se encargará de ti en público. Tus problemas, lo que tú no puedes hacer, lo que tú no puedes cambiar, lo que tú no puedes manipular, controlar, o como quieras decirlo, el Padre se encarga de eso cuando tú te encargas de estar en su presencia y de aprender a ir con Él. Y eso fue lo que perdieron las 5 vírgenes insensatas. Porque, amados, o olemos a Jesús o olemos a las preocupaciones de esta vida. O olemos el aroma, o despedimos el aroma de Jesús, o despedimos el aroma de nuestras propias fuerzas y nuestra propia carnalidad. ¿Y qué crees? Dios quiere que tú huelas a Jesús. Dios quiere que tú despidas el aroma de Cristo. Eso es lo que se refiere Pablo en 2 de Corintios 2:14, que a donde quiera que nosotros vamos, despedimos el aroma de su conocimiento. Ponte de pie donde estás. Ay, Señor, gracias. Hoy siempre cuando yo preparo mis mensajes, lo que más batallo es el cierre. Y el cierre me he dado cuenta que tengo que orar: Señor, ¿qué quieres hacer tú? Y el Señor hoy me hablaba: hoy quiero cerrar confrontando los corazones endurecidos. Creo que hemos permitido endurecimiento del corazón, y ya te expliqué todos los porqués. Y quiero orar en esta hora para que tú, ahí donde estás, sin pasar aquí adelante, ya el tiempo se nos vino encima, pero que tú ores por tu propio corazón. Sí, ora por tu propio corazón, ahí donde estás. Pon tu mano en tu corazón, y si tú has permitido que tu corazón esté endurecido, ahí dile: Señor, hazlo, que tu promesa de un corazón de carne esté sobre mí. Recuerda que desde el Antiguo Testamento fue Jeremías el que dijo: voy a cambiar su corazón de piedra por un corazón de carne, de un corazón sensible. Y Jesús en los últimos tiempos dice que la época será una época de engaño, de endurecimiento, de aletargamiento. Por eso necesitamos orar por un corazón sensible, tierno, como de niños, que lo escuche a Él, obedezca, que esté atento a su palabra, a su voz, que tenga unción, que tenga el aceite que nos prepara para estar delante de su presencia. Ahí donde estás, dile: Señor, rompe este corazón duro y dame un corazón de carne, Señor, porque me quiero presentar delante de ti cuando tú vengas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén y amén.